Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sesión de la mente divina, donde pues hemos estado hablando de muchos temas en estas últimas semanas, ¿no? Sobre todo la semana pasada estuvimos hablando de cómo ser un emprendedor consciente, de esos tres pilares, y uno de esos pilares hablaba del desarrollo personal y el desarrollo espiritual. En en estas últimas semanas también hemos estado hablando mucho del concepto del ser y del ego, y hemos estado hablando de que somos seres espirituales, que somos amor, que somos abundancia, que somos paz, ¿no? Eso es algo que ya somos, pero también es verdad que estamos viviendo aquí en este planeta Tierra a través de este cuerpo y, y eso nos lleva que para poder vivir esa experiencia de recordar quiénes somos, de recordar esa esencia que somos, de recordar el ser divino que llevamos dentro, el paso principal que tenemos que llevar a cabo es trabajar en nuestro interior, ¿no? Trabajar en esta, en esas heridas que tenemos inconscientes, en toda esa información que está dentro de nuestra mente subconsciente. Como habíamos dicho en alguna de las sesiones, recuerdo que habíamos hablado que de alguna forma nosotros cuando somos un alma que aún no ha decidido qué cuerpo encarnar, ya hacemos un plan de vida, un plan de hacia dónde vamos a querer vivir una serie de experiencias. Entonces, por eso esto que vamos a hablar de hoy de las heridas de la infancia no es para que nos lo tomemos a nivel personal, no es para que nos lo vayamos a tomar como para sentirnos culpables. Cuando somos madres nos puede pasar esto, de que "Ay, yo ahora puedo estar mirando si estoy haciendo daño a mis hijos por el hecho de las heridas de la infancia", y tampoco es para que culpemos a nuestros padres por habernos provocado esas heridas, ¿no? Al final, como os decía, como hemos decidido como seres álmicos, como energía que decide bajar a esta tierra para experimentar lo que sería la vida aquí, decide también con qué árbol genealógico, en qué familia quiere venir a vivir, decide cuáles van a ser sus padres, porque también sabe que toda la información que lleva el clan, toda la información que lleva su familia, no es casual. O sea, tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos y todo llevan arrastrando heridas, llevan arrastrando sus propias heridas. Y toda esa información se está quedando en lo que se llama el inconsciente familiar. Entonces, nosotros cuando decidimos venir aquí a esta tierra, de alguna forma traemos un inconsciente individual, algo personal que venimos a trabajar en este mundo, y luego también traemos un inconsciente familiar, que es que venimos a trabajar cosas que dentro de mi árbol genealógico no se han trabajado. Situaciones bueno, de dolor, de enfermedad que puedo estar viviendo yo hoy aquí, situaciones de carencia, de escasez económica, de sufrimiento en las relaciones personales, con la familia, con las parejas. Todo esto no es casual, es algo que ya venían arrastrando nuestros antepasados, es algo que ha quedado inconcluso en nuestro linaje, en nuestro árbol genealógico, y nosotros, cuando elevamos la conciencia, porque al final el trabajo es que cada pareja, cada persona decida llevar a cabo este proceso de autoconocimiento y de observar qué hay en su árbol genealógico para saber qué es lo que yo tengo que sanar, porque seguramente algo de lo que me está pasando aquí, que en esta vida no está fluyendo, y sobre todo cuando nos metemos también en el área profesional, económica, así como en cualquier otra área, cuando algo no fluye en mi vida, cuando algo no está funcionando bien, cuando yo siento que hay algo que no está en armonía, o sea, no está tal y como nosotros queremos ser, o sea, queremos ser felices, queremos ser abundantes, queremos vivir una vida llena de libertad, pero es como que lo habíamos dicho también en alguna ocasión, es que aunque creemos que hemos venido aquí a esta vida a ser felices, en realidad hemos venido a trabajar. Imaginar que cuando esas almas están ahí organizando a ver hacia dónde voy, qué es lo que voy a vivir, con quién me voy a quedar, a quién me voy a encontrar, quién va a ser mi padre, mi madre, mi hermana, mi marido, mis hijos. Todo eso es como que ya se hace un acuerdo, y en esos momentos es cuando bueno, decidimos venir aquí. Claro, de todo eso no nos acordamos de que tomamos esas decisiones y que decidimos venir a sufrir, ¿no? De alguna forma,
no es que vinimos a sufrir, sino que venimos a ir sanando, a ir evolucionando. Y como habíamos dicho también al principio, es a elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando una persona empieza a querer hacer ese trabajo de crecimiento personal, espiritual, de autoconocimiento, y empieza a indagar en todo lo que hay en tu mente subconsciente, porque al final el consciente solamente es un 5% de todo lo que hay en la mente subconsciente, es cuando empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que yo estoy viviendo vienen de ese linaje, vienen de mi familia, de mis ancestros, y luego yo traigo como también una parte de esa información, traemos esas heridas de la infancia. O sea, no es casual que yo haya escogido esos padres, no es casual que haya tenido que vivir esas heridas de la infancia. ¿Para qué? Para que yo hoy, de adulto, empiece a tomar conciencia de esa información, si yo quiero realmente vivir feliz, porque al final vivir feliz significa amar, ¿no? Amar todo aquello que yo soy, todo aquello que hay a mi alrededor, incluso todo lo que no ni siquiera sé, pero sé que yo puedo amar todo, ¿no? El mundo, el planeta, la naturaleza y hasta los países o sea, las personas que no están haciendo el bien desde nuestro punto de vista, hasta todo eso lo podemos ver desde la compasión cuando uno empieza a elevar su frecuencia, cuando uno empieza a vibrar en otra vibración, ¿no? Estamos ya en la paz, ya estamos en el amor, ya no estamos en el juicio, ya no estamos en la culpa, ya no estamos en esa necesidad de tener razón. Es como que uno va liberándose de esas capas y capas que traemos de información, como habíamos dicho, negativa, ese karma que tenemos dentro, que cuando uno toma la responsabilidad de decir, bueno, yo sé que traigo todo este paquete de información y por eso decimos que el desarrollo personal y espiritual dura toda la vida, porque básicamente estamos liberando y liberando, y eso no significa que no vaya a ser feliz o vaya a sentirme en paz nunca, ¿no? Sino que por eso es tan importante el ir entendiendo todo esto para que podamos verlos desde el amor y no desde el rechazo, ni desde el miedo, ni desde la culpa hacia los padres o hacia los abuelos o hacia nuestros hijos, ¿no? Entonces es como decir, nosotros traemos como esa misión, ese propósito. Y luego cuando ya decidimos emprender, si decidimos emprender a nivel profesional, todas las herramientas, todas las situaciones, todas las circunstancias que yo vaya a vivir, me van a servir, o sea, todo va a ser de espejo. O sea, al final la vida siempre te va a estar ayudando y acompañando en tu proceso para que tú veas, para que puedas ver en el exterior si has sanado o no has sanado. Por lo tanto, por eso que decíamos, nada es bueno ni malo, sino todo es perfecto para que yo aprenda a crecer y a evolucionar. La vida no te da lo que quieres porque si tú necesitas otra cosa, antes de conseguir lo que quieres, primero tienes que resolver eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas heridas que, como decía, uno tiene una información individual, está una información que tiene que trabajar individualmente, que ha venido a trabajar aquí en esta vida, luego tiene una información que tiene que sanar a nivel familiar, sobre todo porque cuando uno toma conciencia de esa información, si yo sano esa situación, quizás mis hijos ya no tendrán que vivir esa experiencia. Entonces, por ejemplo, en un linaje familiar, pues siempre ha habido abuso a las mujeres, ¿no? Siempre ha habido alguna violación dentro del clan, siempre hay como alguna marca de abuso. Y si yo reconozco esa herida, la puedo sanar, ya estoy sanando el árbol para que mis hijos o mis hijas no tengan que repetir esa situación de abuso, ¿no? Eso no significa que también algo que escuchaba era que si la hija quisiera a nivel individual vivir esa experiencia porque ella tiene que sanar algo de eso, lo viviría igual, aunque la madre lo hubiera sanado. O sea que de alguna forma nosotros no podemos evitar que nuestros hijos vivan sus propias experiencias porque cada persona viene aquí también con su propio plan individual. Y luego tenemos que darnos cuenta que también hay una información del inconsciente colectivo, o sea, a nivel planeta, ¿no? Si aquí en el mundo hay guerras, es que dentro de mí hay guerras, dentro de mi clan familiar hay guerra. Entonces, a nivel colectivo, también hacemos un trabajo cuando estamos trabajando individualmente, cuando trabajamos a nuestra familia, lo que estamos haciendo también es sanando el colectivo. Por eso, cada vez más los niños que están naciendo ya a partir del 2000 vienen con un paquete de información
más consciente. Hay niños como que ya vienen recordando sus vidas pasadas, niños que vienen pues como con una energía más limpia porque vienen precisamente a recordar lo que somos, ¿no? Entonces, bien, vamos a mirar esto de las heridas, que al final, como os decía, es muy importante darse cuenta que una herida simplemente son cosas que pasa el niño en la infancia, suele ser desde que es bebé hasta los 5 años, básicamente la mayoría de las heridas, porque es cuando es ese momento que cuando el bebé llega al mundo es totalmente inconsciente, o sea, viene, como decíamos, ¿no? Si nuestra cabeza está totalmente vacía, como bebés no hay información, no hay programación, y viene aquí y entonces, a partir de ahí, el bebé, el niño puede ir sintiendo. Al final, desde donde percibe esas heridas es desde el sentimiento, desde la emoción, no tanto desde el análisis, porque el niño no puede analizar ni racionalizar, ¿no? Ni darle un motivo de por qué han pasado estas cosas, así como los adultos podemos decir, claro, por ejemplo, yo dejo al bebé con mi madre porque tengo que ir a trabajar y el bebé se queda llorando y no quiere que me vaya, pero se tiene que quedar allí. Al final el bebé eso lo siente como un rechazo, como un abandono, perdón, como la herida de abandono, ¿no? En el hecho de que siente que la madre le está dejando. Él no sabe que va a volver dentro de unas horas, no sabe que no la ha abandonado, sino simplemente que eso son cosas de la vida real, ¿no? Pero al bebé, si le queda, si lo siente muy desde esa herida emocional que siente, como que siente ese abandono muy profundo, eso le crea, le marca una herida, una sensación de ir por el mundo como ser humano, después incluso de adulto. Esa herida de abandono, ya que empezamos por la primera, la herida de abandono significa eso, que la persona ha sentido primero un abandono físico, o sea que la madre, sobre todo mucho tiene que ver la madre, porque la madre, pensar que ha estado 9 meses en nuestra barriga, tiene una conexión muy profunda al bebé con nosotras, con las madres, y entonces hay alguna herida que ya puede ser por el sexo contrario, puede ser las niñas por el padre y los niños por la madre, pero muchas heridas vienen de las actitudes que tenemos como madres, que es muchas veces inconsciente y no desde, realmente no desde querer dañar al bebé. Pero el bebé se lo toma de una manera emocionalmente que no lo razona y entonces ahí es cuando provoca la herida. Bien, pues la herida de abandono suele llegar, puede pasar de 1 año a los 3, desde ese periodo de 1 año a 3 años. Entonces el niño siente esa separación de la madre en el sentido que siente de que o el niño en este caso serían el niño en el padre y en la niña en la madre. De alguna forma sienten un abandono, puede ser físico, que se vayan y le dejen en algún sitio. Yo me acuerdo de un compañero que una vez él nos contaba de que había tenido mucho la herida de abandono simplemente porque le habían dejado con sus padres, sus padres se fueron de vacaciones, se habían dejado con sus abuelos, les habían dejado con sus abuelos y sus padres habían ido de vacaciones con sus hermanos, pero como él era el bebé, pues prefirieron dejarlo en casa con los abuelos para no llevarlo a rastras todo el verano o esas vacaciones, esa semana. Pues el bebé, él lo sintió como un abandono y entonces toda su vida el niño abandonado se siente muy solo, tiene mucho miedo a la soledad. O sea que el perfil para identificar realmente si uno tiene esta herida es ese, el miedo a estar solo. Les da tanto miedo estar solo que son capaces de convivir con personas que los tratan mal por tal de no estar solos. Incluso son personas que les cuesta mucho el silencio, estar en silencio, o tengo que tener la tele encendida o la música encendida o estar con gente, rodeada de gente, porque no soportan estar solos, ¿no? Este sería como un síntoma muy claro del niño que ha vivido ese abandono. Suelen ser personas también que tienen dudas a la hora de tomar decisiones, que lloran muy fácilmente, dicen que son sensibles, pero en realidad es que realmente les cuesta. O sea, ¿qué pasa a una persona cuando siente que le pueden abandonar? Siente que le pueden dejar solo, ¿no? Es como que se siente con un dolor muy profundo dentro de sí, de como no merezco, ¿no? Amor, ¿no? Sobre todo están buscando mucho el amor. El amor es algo que necesitan porque no lo han recibido, porque también el abandono puede ser que no estés, aunque tengas al bebé ahí y no lo dejes con la guardería o no lo dejes con la abuela y esté contigo, si tú no eres capaz
de conectar con el bebé emocionalmente, hablarle, cantarle, hacer cosas con el bebé para que se te sienta ahí, ¿no? Porque si no es como que hay ese desvínculo emocional, entonces ahí es cuando el bebé también siente ese abandono. Entonces, ¿qué pasa en esta herida? Simplemente lo que decimos, podemos tener más de una herida. Como adultos podemos reconocernos, yo por ejemplo me puedo reconocer en varias heridas. Luego, a la hora de vivir, para darnos cuenta muchas veces de esa herida, vamos a vivir situaciones en nuestra vida adulta que nos van a recordar a esa herida de abandono. Como os decía, puede ser que a lo mejor pues yo no sea capaz de sentirme sola, de vivir sola, de estar sola o solo y necesite a alguien y sea capaz de estar conviviendo con personas que siento que no me quieren, que no me dan cariño, que me pueden incluso maltratar y tratar mal, y yo seguir ahí con esa persona porque no soy capaz de tomar la decisión de irme por miedo a quedarme sola o solo. Entonces ahí es cuando uno se tiene que dar cuenta de ese condicionamiento. Ese es un personaje también del ego, ¿no? El ego al final, cuando hablábamos del ego que crea personajes, pues si yo de niño he tenido esta herida, de adulto voy a crear un personaje y ese personaje es decir, no, a mí me gusta estar con gente, a mí yo no soy capaz de hacer estas cosas, yo no soy capaz de meditar, por ejemplo, porque me tengo que quedar en silencio conmigo mismo, o no soy capaz de hacer según qué cosas, porque yo ya me he creado un personaje en relación a esas heridas, ¿no? Y luego también puedo vivir ese abandono, pues que se me mueran personas de mi alrededor, ¿no? De vivir como que siempre me dejan las personas, ¿no? Aquellos a que más quiero, pues me ha dejado esta persona, me ha dejado la otra persona, y siento como que alrededor mío me abandona la gente, me abandonan todas esas cosas que a mí, que yo amo, me dejan, ¿no? Y eso, bueno, esa sería la herida de abandono. Luego tenemos a la herida de rechazo. La herida de rechazo, sobre todo, es por la parte de no. La herida de rechazo puede venir por el hecho de que no se esperaba ese bebé, de repente los padres se quedan embarazados y no lo estaban esperando. También puede ser rechazo porque uno quiere un bebé varón o hembra y tiene el contrario, o sea, estás esperando, pues tienes ya muchos niños y ahora quieres una niña. La niña no llega y claro, cada vez que llega el niño lo rechazas inconscientemente. Todo esto es inconsciente, a veces sí que es consciente porque lo reconoces. Bueno, yo no lo esperaba, yo no lo quería, pero ellos de alguna forma lo perciben. Entonces, los niños que se sienten rechazados, sobre todo, esto puede sentirse en el primer año, lo que dicen que son personas que se sienten que no tienen un lugar en el mundo. Es como que alguien que ha sido rechazado está buscando continuamente su lugar en el mundo. Es como que necesitan ocupar un espacio, necesitan sentir que están ahí, que les están teniendo en cuenta. Y entonces son personas que pueden sentirse no merecedoras de las cosas buenas de la vida, pueden tener carencias económicas porque de alguna forma no se lo sienten merecedoras, no se consideran que, claro, como no me han aceptado, es como no me acepto yo a mí misma tampoco, no me acepto como soy, sienten que pueden desapegarse mucho de las cosas porque no les dan valor a ninguna cosa, porque yo tampoco me siento valiosa. Entonces, estas personas pueden también sentir que no tienen derecho a existir, ¿no? Es como que sienten esa sensación de que no sé para qué valgo, no sé qué hago aquí. Y entonces puede ser muy importante darse cuenta de que no se sienten dignos de ser amados, ¿no? De que les cuesta mucho encontrar personas o sea, aceptar el amor de los demás. Más que nada porque tienen esa herida, básicamente. No es que no se lo merezcan y a lo mejor lo están recibiendo, pero ellos sienten que no se lo merecen y se sienten incomprendidos. Y entonces, pues, de alguna forma tampoco no están aceptando la vida, no están aceptando las circunstancias que les vienen. Entonces, la herida de rechazo, eh, esto del sexo, pues pasa mucho. Y luego los hijos sienten ese rechazo de los padres y hay una mala relación entre los hijos y los padres, porque sienten que no han sido amados, que no han sido rechazados, y de alguna forma hay conflicto entre padres e hijos porque se han sentido, es algo inconsciente, no es que algo, no sé por qué, pero siento que no os quiero porque vosotros a mí no me queréis, ¿no? Es como mucho rechazo. Al final, todas estas heridas, que luego al
al final cuando hacemos de un trabajo de autoconocimiento y un trabajo de sanación y de perdón y de liberación de todas estas heridas, tiene mucho que ver con aceptar, de perdonar al otro, de darse cuenta de tus valores, de empezar a reconocer, empezar a todo aquello, porque al final tú has decidido venir por ese árbol genealógico, has decidido vivir toda tu historia desde ahí, porque venías a sanar eso. Seguramente tus padres también fueron rechazados o abandonados, ellos no sanaron esa herida y ahora la tienes que vivir tú. Por eso, como os digo, al final todo es perfecto, todo lo que nos ha llegado viene para que nosotros podamos empezar a tomar conciencia de desde dónde yo estoy haciendo las cosas, cómo estoy haciendo las cosas. Luego tenemos la tercera herida, que sería la herida de la humillación. La herida de la humillación, de alguna forma, se le pone como que la persona es un masoquista. Masoquista quiere decir que esto pasa, en la edad que pasa esto es de entre los 1 y los 3 años, que es cuando aprende sus funciones físicas, cuando el bebé empieza a darse cuenta de que tiene manos, de que puede coger cosas, de que se puede hacer daño. Y entonces ahí es cuando empieza también a ir al baño, ¿no? Aprende a hacer sus necesidades, aprende a caminar. Es una edad que en el momento en que si los padres no van con cuidado de no juzgar al niño que está aprendiendo, porque a veces hay padres pues, que lo humillan cuando pues, el niño no está haciendo sus necesidades bien, se le escapa y le reclaman, le gritan o le dicen esto no se hace así o cosas así. El niño se siente humillado, o sea, es como que te han humillado porque estás haciendo algo que no sabes hacer o te ha salido mal y eres tan pequeñito que lo único que entiendes es que me están humillando. Y entonces son personas masoquistas porque les encanta como sufrir, dice, les encanta sufrir, van de víctimas por la vida, es como que no les gusta la libertad para nada, no es algo que les guste la libertad, entonces necesitan de alguna forma sentirse aceptados porque porque hay mucha sumisión. Son personas muy sumisas, son personas que tienen también mucha vergüenza, porque claro, al haber sido humillados, ¿qué pasa? Que de alguna forma cuando tú, bueno, si alguien te humilla, pues tú ahí estás sintiéndote mal, sobre todo si es delante de otras personas, cuando están hablando de ti, se están riendo de ti, el niño no lo puede entender y se siente humillado. Y ahí es cuando de grande, pues eres una persona o que vive mucho miedo a hablar en público o que le cuesta mucho enfrentarse a hacer cosas donde se pueda sentir visto delante de los demás, entonces le cuesta mucho mostrarse, hacerse visible, se llena de responsabilidades, un poco para huir de tener que salir hacia afuera, pues se llena de responsabilidades, se siente siempre inferior que los otros porque no le han reconocido, ¿no? Es como que de alguna forma al humillarse se siente más pequeño que los demás. Y lo que está buscando también cuando es un adulto es buscar esa aprobación en los demás. Está buscando la aprobación porque como no le aprobaron cuando hizo lo que hizo de pequeño, que no lo hizo bien como se esperaba de él, pues continuamente está buscando en los demás pues ayudar a cuidar, a sanar esa herida. Lo que quiere es ayudar a los otros. Oh, mira, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer cosas. Y buscan ocupar su lugar en el mundo, ¿no? Porque es como decir, no sé para qué sirvo, no sé si lo voy a hacer bien y están ahí como dependiendo también mucho de los otros. Entonces es muy importante en todas las heridas buscar ayuda. O sea, al final uno a veces, sobre todo cuando quiere hacer ese trabajo de introspección, es importante reconocer tus heridas para poder saber qué te está pasando, para poder saber por qué actúas de esa manera, para poder saber por qué no pones límites, para saber por qué actúas en determinadas circunstancias, te da miedo, te da vergüenza, tienes culpa, porque tu herida de la infancia está ahí haciéndote de capitán de tu barco. O sea, es como que es la que dirige tu historia y desde ahí es de donde tú estás tomando decisiones y estás actuando. Y ya te digo, puedes tener 2 o 3, hasta las 5 heridas, también las podemos saber sentido de alguna forma u otra, ¿no? Los padres a veces inconscientemente pues pueden provocar ese dolor, que no lo hacen, ya digo, conscientemente, pero sí que eso provoca que se sientan mal. Luego tenemos la herida de la traición. La traición se llama el controlador. El niño que se siente traicionado, sobre todo se siente traicionado por un padre u otro.
el que le miente, el que no cumple las promesas. Y entonces el niño lo que hace es, pues, empieza a aislarse, ¿no? Y tiene desconfianza, desconfía de las personas, empieza a ser un niño la herida puede darse desde los 2 a los 4 años y suele ser por parte del padre de diferente sexo. Entonces, por ejemplo, un niño que está llorando y no se le atiende, también lo pueden sentir como una traición. Estoy llamando tu atención, estoy llamándote y no me estás atendiendo, pues lo pueden ver como una traición. Sobre todo es eso, ¿no? No sentirse atraído. Y entonces el de adulto será una persona muy controladora, una persona que no tendrá tolerancia, será un niño, pues, como me has traicionado, tiene mucho dolor, mucha rabia interna. Es como que está cabreado con la vida y con la gente y con todo el mundo porque me has traicionado, porque no me has atendido, no me has cuidado, no me has amado, que es lo que se esperaba de mí, o sea, se esperaba de ti. Entonces es el niño que no es tolerante, no tiene paciencia y además tiene mucho miedo a que le traicionen. O sea, esas personas que son muy celosas porque tienen miedo a que el otro les ponga los cuernos o que se vaya con otra persona, porque sienten que les pueden volver a hacer esa misma herida, les vuelven a repetir. O sea, todos los que tienen herida de abandono tienen miedo a que les abandonen. Herida de rechazo, a que los rechacen. Herida de la humillación, pues que los humillen. A nivel inconsciente te sientes con esa sensación de que no quieres que te vuelva a pasar, porque es como que tienes mucho dolor sobre esa situación que has vivido, que no recuerdas, que es de la infancia, que lo han hecho de forma a veces inconsciente. Los padres muchas veces, sobre todo depende de la edad, pues no tienen todo el conocimiento que hemos tenido hoy. Yo creo que, por ejemplo, yo cuando ya tuve a mi hija, yo quería educar a mi hija diferente de como me habían educado a mí. Mi casa era más tipo exigencia y que ahora luego diré la herida que a mí me salió. Si queréis, también hay un test, os pondré en el grupo del WhatsApp. Hay un test para saber cuál es tu herida, la herida principal, por así decirlo, ¿no? Yo siento que he tenido herida de abandono, herida de rechazo, pero la principal que me salió fue la última que os voy a decir. Y entonces pues al final te das cuenta de cómo tú actúas inconscientemente desde ahí, desde ese personaje que te has creado por esa herida que tienes ahí en tu subconsciente. Y ellos, lo que les decía, cuando yo empiezo a crecer y tener a mi hija, pues decido querer hacer un parto natural, hacer colecho, empezar a hacer cosas de una crianza más natural y no tanto desde una crianza de aquí se dice lo que yo hago y tú no pintas nada en este mundo, ¿no? Porque tú eres la niña, tú la que no sabe se tiene que callar y hacer y obedecer lo que se dicen. Es lo que habían aprendido los padres de sus padres. Y entonces, claro, pensar que nuestro nivel de conciencia hoy, que estamos más interesados, por así decirlo, nuestra mente está más predispuesta a aprender sobre todo lo que es la espiritualidad, el desarrollo personal, sobre todo este tema de trabajar en nosotros mismos, pues nuestros padres, al menos en mi caso, no, ni siquiera se habían mirado un libro de crianza ni se habían interesado por el desarrollo personal. Su único objetivo es criar a los niños y ganar dinero para traer a casa la comida y pagar las facturas, ¿no? Ese era su único objetivo. En nuestro caso, de alguna forma, estamos evolucionando, el planeta nos lleva a elevar la conciencia y cuando elevamos la conciencia ya nos empiezan a interesar todos esos temas de querer hacer las cosas desde el amor, porque es un anhelo inconsciente que está dentro de nosotros también. Como os decía, somos seres de luz que hemos venido a este mundo y el ser de luz está formado por amor, principalmente, la paz, la plenitud. Entonces, todo eso es lo que estamos anhelando ahora, hoy, como egos. Estamos anhelando conseguir sentir amor, sentir paz. Y como de alguna forma pues nos está costando, nos sentimos, ¿por qué nos cuesta tanto estar en esa frecuencia? Pues lo que os decía, por toda la inconsciencia colectiva que está aquí y que nos está muchas veces bajando la vibración, por todo lo que sale en las noticias, por todo lo que pasa ahí fuera, la sociedad, las guerras, que si la subida de precios, no sé qué, todo eso nos baja la vibración, nos hace vivir en miedo. Entonces, si yo vivo en miedo, no puedo vivir en amor. Y ahí estamos en este momento, yo creo, del planeta, estamos más en ese compromiso de empezar a elevar la conciencia. Quizás en nuestros hijos o nuestros nietos, que ya vivirán en un estado de plenitud totalmente,
porque ya habrán hecho, o sea, nosotros estaremos haciendo ese trabajo que se va a ir quedando en ese inconsciente colectivo, lo vamos a ir sanando al familiar y el individual ya no trae tanta carga como para tener que venir aquí a seguir trabajando cosas, ¿no? Entonces, como os decía, el que ha vivido la traición también puede tener, ser una persona bastante complicada, son personas que quieren tener la razón, son personas difíciles, o sea, se les cuesta mucho de satisfacer. Es como que, como me han traicionado, yo ahora soy muy, muy difícil de aceptar según qué cosas, son muy controladores, quieren que todo pase como ellos quieren y entonces les cuesta mucho aceptar que otro venga y le pueda cambiar los planes, les cuesta mucho aceptar que no se hagan las cosas a su manera y son personas con una herida pues, sobre ese tema de la traición. Y la última es la injusticia, ¿vale? La injusticia pasa de los 3 a los 5 años y la máscara que se llama es la rigidez. Entonces, en teoría, esto pasa por tener padres muy autoritarios, distantes, que entonces ahí es cuando no recibes que se te esté atendiendo ni se te esté dando lo que tú sientes como justo para ti, ¿no? Sobre todo cuando vienen otros hermanos, que tú pues naces y de repente cuando nace el siguiente ya no pueden prestarte tanta atención como cuando eras la primera, por ejemplo, y entonces uno siente injusto. Es una injusticia de un niño pequeño, o sea, no es como que, pero pueden ocurrir los celos y todas estas cosas que provoca que el niño sienta que no le están atendiendo suficiente, ¿no? También por el hecho, como decíamos, si son padres distantes, autoritarios, pues también a lo mejor les castigan de forma injusta o les gritan o les hacen cosas que el niño siente que no se lo merecía. Y entonces ahí es cuando empiezas a tener una sensación de no ser suficiente, de no ser merecedor, de sentirte inútil, que no tienes valor en la vida. Y ahí te empiezas a sentir como una persona que al frente del mundo, de la sociedad, muchas veces uno pone una máscara de todo va bien, mi vida va bien, yo estoy feliz, ¿no? Las redes sociales tienen mucho de eso, de mostrarse como si la vida fuera color de rosa, pero en realidad la persona que vivió la injusticia por dentro es muy criticón y muy juzgador. O sea, si recibió crítica y juicio de sus padres, luego ahora la persona adulta se juzga y se critica mucho. Es una persona que no se siente valiosa, no sabe reconocer sus méritos, está todo el día juzgando y criticando lo que no hace, lo que ha dejado de hacer. Empieza a juzgar mucho desde lo que ve en el otro que yo no tengo, mucha envidia, ¿no? La envidia de pues sobre todo por los celos de la infancia con el hermano, pues si el otro le han hecho no sé qué y a mí no me lo han hecho y por qué no me lo han hecho. Y ahí es cuando el juicio que se hace hacia el otro siempre también tiene que ver mucho con un ataque hacia uno mismo, ¿no? Son personas que están mucho en el ataque inconsciente de estar criticándote, juzgándote y no sintiéndote bien contigo mismo. También son muy impacientes, intolerantes, pero hacia sí mismos, así como el de la humillación, eran intolerantes hacia el mundo, no toleraban a los demás, no aceptaban su visión. El que siente la injusticia se critica y se siente, no se tolera a él mismo, ¿no? Siempre tendría que ser mejor de lo que es y se está juzgando continuamente. Es muy duro con él mismo, con ella misma. Es como que el peor enemigo eres tú. Por eso yo me reconozco en esta herida, porque realmente ahí es donde yo he tenido que hacer mucho trabajo, ¿no? A veces no entiendo por qué mi mente es tan autoexigente conmigo misma, como que mucha gente me dice, busco que el otro me reconozca lo que yo no sé ver, ¿no? He buscado mucho eso y a veces me cuesta, ¿no? Es como que dices, ¿por qué narices me cuesta tanto darme el valor, ver el valor que tengo y reconocer lo que hago? Y luego la vida, ¿qué pasa? Que muchas veces como tú no te lo reconoces y como tú no lo estás viendo, estás vibrando en esa frecuencia. Y al final la vida que te hace de espejo sigue reflejando esa herida para que tú sigas sintiendo
que por qué narices tú no consigues llegar a donde tú quieres, por qué al otro le va mejor y por qué a ti no, y qué es lo que estás haciendo mal, que tú no estás haciéndolo bien y qué es lo que hay que mejorar, porque todavía no es suficiente, todavía no tienes suficiente, todavía no has conseguido alcanzar aquello que tú quieres y sigues buscando y buscando hacia afuera sobre todo, ¿no? Entonces, es muy importante darse cuenta de esas heridas. Estas serían las 5 heridas, hemos dicho, el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, la traición y, ¿qué he dicho? La humillación y la injusticia, ¿no? Creo que ya las he dicho todas. Como os decía, reconocer estas heridas nos da una información de qué es aquello que nos está provocando que hoy en día todavía no seamos lo suficientemente felices y que no estemos atrayendo a nuestra vida los resultados que queremos, porque la vida te está mostrando hacia afuera continuamente el resultado de lo que hay dentro. Entonces, si yo siento que tengo miedo al rechazo, tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a la soledad, tengo juicio hacia mí, crítica hacia mí continuamente, soy un intolerante con los demás, no soy capaz de aceptar al otro y estoy todo el día cuestionando lo que hace el otro, o incluso soy una persona que tengo muchos celos y necesito mucho controlar a los demás y necesito mucho que, pues eso, ¿no? Que de alguna forma aquí cuando decimos la traición es una persona que se siente que le pueden volver a traicionar, que se siente falta de confianza, todo eso nos está diciendo cosas que están en nuestra mente subconsciente. Es una información que está ahí y que no nos está permitiendo realmente ser libres, ser la expresión que somos personas llenas de amor, llenas de gratitud, de alegría, de felicidad, y toda esa basura, por así decirlo, toda esa información que está inconsciente dentro de nosotros no nos permite brillar, no nos permite estar felices, no nos permite atraer a nuestra vida aquello que nos gustaría atraer. A las personas que atraemos también tiene mucho que ver con las heridas que tenemos, porque nuestras parejas también van a venir aquí para ayudarnos a ver las heridas que estamos teniendo, igual que nosotros para ellos. O sea que al final todo es perfecto, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos sintiendo, para que nos demos cuenta del trabajo que tenemos que hacer en nosotros. Por eso decía yo el otro día que cuando hacíamos este trabajo de emprendedor consciente, el emprendedor consciente es el que se trabaja a sí mismo, porque para poder emprender desde el amor, para poder emprender desde la confianza, desde la empatía, del desapego, desde no tener la necesidad de hacer las cosas para conseguir resultados, es porque se ha hecho un trabajo profundo de sanación y ha empezado a liberar todas esas heridas, ha empezado a liberar toda esa negatividad, ha empezado a reconocer los personajes del ego, que esas heridas también le han creado ese personaje, y que a día de hoy pues ya empieza a poder brillar de otra manera, a poder expresarse de otra manera, empezar a confiar más en sí mismo, empezar a aportar valor. Es como que ya no necesitas toda esa historia, ya no necesitas cargar con esa información que muchas veces es energía que está ahí atrapada dentro de tu campo, ¿no? De tu campo energético, y que cuando tú haces ese trabajo se dice que el cielo aplaude, porque es como que el alma está feliz de que por fin la estés escuchando, el alma está feliz de que por fin estés tomando las riendas y empieces a escuchar hacia adentro qué es lo que has venido a ser y qué es lo que has venido a hacer para tener. Y ahí es como que todo, también la vida se pone a tu favor, porque estás poniéndote a favor de que todas las cosas buenas lleguen a tu vida, ¿no? Te sientes merecedor, te sientes contento, feliz, agradecido por lo que está aportándote la vida. Y incluso te llega todo lo que antes te costaba tanto de que llegara, te llega de forma mucho más fácil, ¿no? Y las relaciones cambian, mejoran y vas cambiando todo esto. Entonces, para mí yo creo que este es un primer paso, el reconocer las heridas y luego sanarlas para poder empezar a liberar toda esa carga energética, toda esa carga emocional que tenemos atrapada dentro de nuestros cuerpos. Está el cuerpo mental, el cuerpo sutil, el cuerpo emocional, el cuerpo etéreo. Bueno, hay muchos cuerpos que están aquí a nuestro alrededor, son como nuestra aura, y que esa energía que nosotros somos está afectada por toda esa información. En el momento que limpiamos y liberamos esas emociones, limpiamos y liberamos esas creencias, esos miedos, todo esto nos ayuda a flotar, o sea, nos ayuda a volar más alto, a ser más libres, a que las cosas vayan de otra manera. Así que ya lo sabéis,
Ya me diréis a ver qué herida os sale, os pondré el test y a ver qué os sale a vosotros como herida, porque sin juicio, como os digo, sin juicio ni hacia ti, ni hacia tus padres, ni sin miedo por si los hijos lo tienen por mi culpa, sino simplemente es como una información que te ayuda a entenderte y te ayuda a entender eso que has estado viviendo y quizás hasta ahora nunca habías tomado en cuenta o que hasta ahora no le habías dado un significado y que no sabías por qué te estaba pasando esto. En el momento que vas reconociendo toda esta información, te ayuda a entender tu vida y empiezas a poder perdonar y a soltar toda esta información. Pues nada, chicas, familia, un besito y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias. Dios. Adiós.